En manos del Dios soberano es nuestro tema. Jeremías nos presenta el llamado al arrepentimiento y cómo por la soberanía de Dios podemos llegar a ser una vasija de honra. Amén. Hace 8 días, ustedes recordarán, también tomaron una cita de Jeremías y nos hablaron un poco sobre el contexto histórico que estaban viviendo el pueblo de Judá en el tiempo en el que Dios usó al profeta Jeremías. Recordemos que el pueblo se había alejado de Dios y se enfrentaba a la inminente destrucción y al exilio a manos de los babilonios. Había una decadencia moral y espiritual. El pueblo estaba cayendo en la idolatría y la injusticia social. Jeremías predijo que Dios usaría a Babilonia para juzgar a Judá. Y a pesar de las advertencias de Jeremías, el pueblo y sus líderes continuaron rebelándose. Es por eso que Dios les habla por medio de la metáfora del alfarero y el barro, donde Dios guía a Jeremías a casa del alfarero para que observe el proceso del barro, donde queda claro que Dios es el alfarero y Judá es el barro. Dios les da la posibilidad de arrepentimiento. Si ellos se arrepienten, Él los remodelará. Sin embargo, si persisten en la desobediencia, enfrentarán juicio, por lo cual en este día veremos las etapas por las cuales pasamos para llegar a ser una vasija de honra. Al igual que el pueblo de Judá, y al igual que el profeta Jeremías, en esta hora Dios nos va a hablar acerca de cómo es que Él puede moldear nuestras vidas para que lleguemos a ser una vasija de honra. Y probablemente hemos escuchado en ocasiones este tema y hemos dicho, sí, ya lo sé, pero a veces, al igual que el pueblo de Judá, Dios manda y da palabra una y otra vez. Y el pueblo, vemos que no se arrepiente y vuelve una y otra vez. No sé cómo vengas, no sé cómo está tu corazón. Yo en la semana tenía 2 temas, pero ambos temas iban dirigidos a lo mismo, eran las vasijas de honra. Y hoy ese es el punto final, cómo llegar a ser una vasija de honra. Hermanos, ustedes les dieron una bolsita, pueden sacar el producto, no es tóxico. Les voy a decir como con los niños, no se lo coman, por favor, pueden sacar. Y en esta hora, ahorita ustedes tienen menos de 5 minutos para hacer, imaginen lo que quieran hacer. Un osito, no sé, una jirafa, lo que tengan en su cabeza, una imaginación. Su imaginación puede ahorita en 4 minutos, la pueden explotar, ¿vale? Sáquenlo, eso, amásenlo, ahí lo que ustedes quieran hacer. Les iba a traer una rueda y barro, pero me iban a correr, ¿verdad? Entonces tienen 4 minutos para hacer lo que ustedes vean, lo que ustedes quieran, ¿vale? O los 4 minutos en lo que sacan ahí su producto. Exprímanlo, hermano, no tengan miedo, no se van a ensuciar, no les va a quedar el producto en las manos, no va a pasar nada. Se supone que el producto no es tóxico, o sea que si se lo llegan a comer, pues no pasa nada, pero mejor no se lo coman, ¿sí? Ahí si le hablan bien al de al lado y les gusta el color, díganle, regálame de tu color tantito, porque quiero ponerle un moño a mi muñequita, ¿no? No sé, tienen 3 minutos. Perfecto. Ustedes acaban de llevar a cabo el oficio de un alfarero. Aunque no tienen un barro, ¿verdad? Pero aquí pues tenemos que empezar a utilizar nuestra imaginación. Esa obra de arte que ustedes hicieron, porque es una obra de arte, es suya, ¿sí? Nadie se las va a quitar. Y es un diseño único, porque aunque ustedes imaginaron lo que conocemos, no hay una flor igual como la que hicieron, una taza igual como la que hicieron, un tiburón como el que hicieron, un dinosaurio, un león, ni con los colores que utilizaron, ¿verdad? Entonces, el proceso del alfarero comienza de esa manera. Él empieza a diseñar, empieza a imaginar, empieza a ver qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Yo sé que están bien contentos con su obra, pero ya
terminó. Lo pueden seguir haciendo a lo mejor durante, si no se distraen, ¿verdad? O sea, si están así, digo, si son personas con TDA, que ninguno creo que sea el caso, pues lo pueden hacer. Hay quienes estamos así y podemos estar escribiendo, escuchando y viendo y que todo, y ahí estamos. Pero ahorita ya céntrense en lo que es la palabra, ¿sí? Entonces, el artesano comienza a imaginar el diseño, pero sobre todo la función que va a tener lo que él va a hacer. Ajá. Es decir, ustedes dijeron, voy a hacer una vasija. ¿Cuál es la vasija de una función? Un líquido le vamos a aventar, ¿verdad? La decoración del bebé o del perrito, del caballo, del tiburón, lo voy a poner para decorar, ¿sí? Nosotros conocemos al artesano, al alfarero. Él nos imaginó, él empezó a decir, yo voy a crear al hombre. Y empezó y dijo, su función va a ser esta. Y la vamos a ver. El artesano, el alfarero, lo hizo con nosotros. Vámonos a Génesis 1, 26 al 28. Génesis 1, 26 al versículo 28 nos dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nos habla que Él nos tenía en mente. ¿Y cómo comenzó a formarnos? Fuimos formados a imagen y semejanza de Él. No se refiere físicamente, sino que usa dos verbos en hebreo, demut, que es imagen, y se refiere a las similitudes auditivas, visuales, y la otra palabra es selem, que significa semejanza, es decir, se refiere a los atributos que compartimos con Dios, como el amor, la justicia y la santidad. Pero aparte aquí también vemos que le da al hombre una función, una misión, y le dice fructificar y multiplicar. Ajá. El hombre tenía que fructificar y multiplicar. Todo. Y ahorita vemos que muchos no seguimos esta indicación. Efesios 2:10, corramos para Efesios, hermanos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos habla que no somos un accidente, sino que fuimos diseñados por Dios con un propósito definido. ¿Cuál es? Ya vimos que era fructificar y multiplicar, ¿verdad? Pero en Isaías 43:7, salud. Jeremías 43:7, Isaías. Se me perdió el... Salud. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto nos dice que fuimos creados para dar gloria a Dios y que vivamos para su honor. Salmo 38:8. Salud. Salmo 38, aquí estoy, me perdí. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces ya vimos que fuimos creados para dar gloria a Dios y para que vivamos dándole honor. El Salmo 38:8. Sí, Salmo 38:8, hermanos. 138:8, perdón, sí.
Ay, sí estamos aquí, qué bueno. Sí. Ok, Salmo 138:8 sí dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Nos dice que nosotros como vasijas podemos expresar como el salmista esta confianza de que Dios llevará a cabo el plan que tiene para nosotros, ¿sí? A pesar de lo que vamos a ver durante esta prédica, esto nos deja nos deja entendido que el propósito que Jehová tiene para nosotros, con el cual fuimos formados, se va a cumplir, ¿sí? No fuimos un accidente, hermanos. Ya estábamos en la mente de Dios, ya existíamos, ya sabía cómo íbamos a hacer, si íbamos a ser altos, bajitos, llenitos, delgaditos. Él ya había visto cómo íbamos a ser nosotros. Ahora bien, nosotros vimos que ustedes lo que hicieron, empezaron a amasar, ¿verdad? En esta primera parte, el alfarero va a diseñar y va a preparar entonces el barro. ¿Cómo lo hizo Dios? Con tierra y con agua, ¿verdad? Y hizo lodito. El alfarero va a preparar la arcilla para que sea trabajada. Va a empezar a amasar. Cuando ustedes comenzaron a sacar la arcilla que están utilizando, la empezaron a amasar antes de trabajarla, ¿verdad? La empezaron a apachurrar, la empezaron a trabajar, a amasar. Este paso en el trabajo del alfarero es crucial. ¿Qué es lo que hace? Él empieza a quitar burbujas de aire del barro. Ajá. Él empieza a aplastar para empezar a quitar burbujas de aire y también para quitar toda piedrita que existiese. Cuando han trabajado alguna vez de chiquitos, hermano, ¿jugaron con lodo? Sí, hacían pastelitos de lodo y hacían cosas, ¿no? Le echábamos agüita y a veces había tierrita. Yo sí me lo llevaba a comer, hermano, y luego acá ya sentía la piedrita. Yo no era una buena alfarera, porque de hacerlo tenía que haberle quitado las piedritas, ¿verdad? Pero el alfarero sí tiene que hacer eso. Ustedes les di una arcilla procesada, pero el alfarero en realidad lo que él utiliza es un barro común, ¿sí? Y él tiene que empezar a aplastar. Dice que utiliza un instrumento que se llama cabeza de buey para que él empiece a amasar. Si siente piedritas, algo duro, empieza a golpear. Ajá. La intención de esto es que no haya burbuja de aire, no haya tierra, no haya nada impuro, porque el barro está crudo. Ajá. Es tierra, es agua. Pero él tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque al final del proceso va a ser metido a un horno. Si el alfarero no hace bien esto, puede ser que al final, o en donde está también en el moldeado, la pieza se empiece a echar a perder. Y si llega hasta el horno, se va a tronar. ¿Ja? Entonces, esto es indispensable que el alfarero lo haga. Tiene que amasar súper bien para quitar toda burbuja de aire y toda piedra que esté ahí como durita, ¿sí? Entonces, esto mismo es lo que hace Dios a nuestra vida. Él empieza a amasar, Él empieza a presionar, a manipular nuestra vida, pero en un buen sentido, hermanos, porque Él quiere eliminar las impurezas que tenemos. En nuestro estado inicial, nosotros somos maleables. Este proceso va a representar diversas experiencias, desafíos, educación y a veces aflicciones de la vida. Al comenzar a quitar las impurezas, es necesario golpear el barro para eliminar piedras o burbujas de aire. Es decir, comienza con nuestra voluntad, y es que nuestra voluntad está corrompida por el pecado, es influenciada por los deseos egoístas. Romanos 12:2. Vamos para Romanos, hermanos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, nosotros cuando nacemos no traemos ya ideas en nuestra cabecita, ¿verdad? Traemos pecado.
¿verdad? Pero conforme vamos creciendo, nos van educando. Bien o mal, pues ya depende del papá que nos tocó o la mamá que nos tocó. Van metiendo ideas, en nuestra cabeza de cómo debemos de comportarnos, de si somos berrinchudos y si nos pegan, nos van corrigiendo. Esa es la primera parte que nos empiezan a moldear, ¿va? Nos empiezan a amasar, nos empiezan a dar esta información, traemos esta información. Después, conforme vamos creciendo, vamos a la escuela, y en la escuela es otra educación. Y entonces ahí nosotros empezamos a ver, en cierta edad, según nuestro ciclo de vida, empezamos a ver nuestro contexto, cómo si hay agresión en nuestro contexto, podemos ser agresivos, podemos o no podemos ser agresivos, les repito, depende de la educación, depende de quiénes estamos rodeados. Y empezamos a crear nuestra conciencia, todo nuestra autoestima, todo lo que conlleva el ser humano. Esto es sin el conocimiento de Dios. Hay quienes desde pequeñitos les inculcan palabra de Dios, pero aún ahí también puede haber cosas, burbujas de aire, impurezas que pueden ser metidas, o sea, que pueden estar en nosotros, ¿sí? Como barro. Entonces, lo que Dios quiere y empieza a hacer al amasar es, yo te quiero quitar esas impurezas, esos pensamientos que no deben de estar, esas conductas que no deben de estar. Tu voluntad, yo la tengo que empezar a moldear. Porque dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si Él no nos empieza a moldear, no vamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos bien voluntariosos y decimos lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo hago es como debe de ser. Y entonces Dios dice, no, porque para yo hacerte un vaso de honra, te tengo que empezar a moldear, a amasar. Te tengo que quitar esa forma de pensar tuya, ese carácter tuyo lo tengo que moldear. Lo tengo que empezar a trabajar. En el libro de Jeremías, este capítulo que leímos, la vasija que hace el alfarero era de barro común, no era una cerámica fina, ¿sí? Nosotros también tenemos que tener en cuenta que somos un barro común, no una cerámica fina, porque si no desde ahí, no, pues sí, Dios va a hacer de mí algo extraordinario. Somos un barro común. Por lo cual los materiales que ocupa el alfarero son barro natural y sin refinar. El texto utiliza la palabra hebrea que se refiere a la arcilla en su estado crudo, extraída directamente del suelo y mezclada con agua para hacer un lodo. No era un material costoso, purificado o tratado para crear la cerámica de lujo. La importancia de este material es que el alfarero tenía control total sobre él. Y esto era justo lo que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera. Él quería enfatizar la soberanía de Dios sobre la humanidad. Es decir, nosotros como barro común y frágil dependemos completamente de las manos del alfarero para ser moldeados y, si es necesario, reformados con un propósito. ¿Qué pasa si yo digo que no quiero ser amasado? No quiero pasar por ese proceso porque no es bonito. Porque el proceso empieza pues con dolor. Este proceso, hermanos, no es opcional. Si tú quieres ser un vaso útil para Dios, no es opcional. Dios tiene que quitar toda impureza. Es indispensable presionar el barro antes de comenzar a modelar para asegurar un resultado óptimo. Este proceso, conocido como amasado, tiene varios propósitos esenciales. Lo hemos dicho, eliminar burbujas de aire. Las burbujas de aire atrapadas en la arcilla se expanden durante la cocción en el horno y, si no se eliminan, pueden provocar que la pieza se agriete o, en casos extremos, explote. Tienen que homogeneizar la consistencia. El amasado distribuye uniformemente la humedad y las partículas de la arcilla. Esto asegura que toda la pieza tenga la misma textura y plasticidad, lo que facilita el modelado y previene puntos débiles
o variaciones en el secado y la cocción. Tiene que ser uniforme. ¿Alguna vez ustedes han hecho tortilla de harina, de harina de trigo? Sí. Pues, o sea, hermanos, aquí yo de plano no. O sea, uno amasa porque quiere homogenizar, ¿verdad? Y empieza uno y dice, no, sí, ya quedó. Pero ya cuando la pasa dura, ¿y qué pasó? Pues no amasé bien. Entonces, si nosotros no somos bien amasados, así duros, pero duros ni comibles. Entonces, bueno, aparte también es un proceso químico, tiene que alinear las partículas. Al amasar las partículas de arcilla, se alinean haciendo que el material sea más suave y manejable y reduce el riesgo de grietas durante la manipulación y el secado. Ahora, ese es el primer paso que el alfarero tiene que hacer. Diseña y empieza a amasar. Tiene que quitar impurezas. Ese es el primer paso que Dios hace con nosotros. Nos diseñó, nos formó, existimos por Él y ahora Él empieza a quitar nuestras impurezas. Empieza a quebrantar nuestra voluntad, a decir, ahora vas a ser como yo quiero que seas. No va a ser como tú creas que es la mejor manera de existir en este mundo. La segunda parte que tenemos es el modelado. Él empieza a modelar. Si ha visto videos de cómo empiezan los alfareros, tienen una rueda grande y ellos empiezan con el pie, ¿verdad? A girar. Y a un lado tienen una vasija con agua. Ajá. Entonces, este paso ellos lo empiezan a hacer, la masa, lo que ya está amasado, lo ponen en este toldo, en este torno, y lo empiezan a girar. El alfarero es el que tiene el control de la velocidad que va a llevar. Ajá. Dios es el que tiene el control de la velocidad en la que nos va a empezar a moldear. Ajá. Que va a empezar a dar nos va a empezar a dar forma, no nosotros, porque a veces nosotros queremos avanzar rápido, Dios, esto yo lo quiero hacer ya, y Dios te dice, es en mi tiempo, es a mi ritmo, porque si tú lo haces a tu ritmo, te vas a echar a perder, o no vas a hacer nada, pero el alfarero dice, en mi tiempo, y empieza a darle vueltas a la rueda. Empieza entonces él a trabajar con la masa, ese pedazo de masa que tiene, y lo empieza a humedecer, le empieza a echar agua. ¿Para qué? Para que cuando él esté girando la rueda, él empiece a darle forma, y sigue echando agua y le empieza a dar forma, y sigue echando agua y le da forma. Hay dos maneras en las cuales se lleva este proceso, con el torno, pero también la otra es como ustedes lo hicieron, de forma manual, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver ahorita es con el torno, no importa si también es manual, porque las dos cosas son artesanales. Durante este paso es necesaria el agua para nosotros los cristianos, los que comenzamos el proceso en manos del alfarero. El agua es la palabra de Dios. Esta nos va a ayudar a ser más flexibles y moldeables. ¿Ja? ¿Para qué sirve el agua, hermanos? Para purificar y limpiar. En este caso, la palabra de Dios nos ayuda a limpiar el alma y la vida de contaminación moral y espiritual, para santificarla. Efesios 5:26 dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5 nos habla de los deberes cristianos, de los deberes del varón, de la mujer, cómo tienen que hacer. Pero este versículo dice, con el lavamiento del agua para la palabra es como se santifica y se purifica. Ajá. Entonces el agua nos sirve para purificar y limpiar. Mientras estamos en el proceso es necesaria la palabra de Dios, porque a través de esta nos va a limpiar, a purificar. Pero también es indispensable para nuestro diario vivir. De la misma forma, la palabra de Dios es indispensable para la vida espiritual. Mateo 4:4 nos dice, pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Es necesaria, no podemos no tomar agua, porque entonces empieza a haber fallas en nuestro organismo. Espiritualmente pasa lo mismo, si no tomamos de esta agua que es fuente de vida, también nosotros nos vamos a empezar a secar y a enfermar. Ajá. El agua calma la sed física y refresca el cuerpo cansado. La Biblia satisface la sed espiritual y emocional de las personas, proporciona consuelo, paz
y dirección en momentos de necesidad. Juan 7:37 y 38 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces la palabra de Dios nos va a dar esa saciedad, ¿verdad? Por lo tanto, el agua como la Biblia tienen la capacidad de moldear, formar y transformar a una persona, aunque lo hacen de manera diferente y complementaria. La Biblia actúa como un agente moldeador de carácter, de mente y el espíritu de una persona. ¿Por qué? Perdón, hermano. Porque hay una transformación de nuestra mente, una renovación. Ya lo vimos, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia es la herramienta principal para la renovación, pero también nos da guía y dirección, proporciona el mapa y la instrucción para la vida. Al seguir sus principios, la persona moldea su comportamiento y sus decisiones hacia un camino que se alinea con la voluntad de Dios, pero nos da corrección y formación del carácter. La Escritura se utiliza para corregir, para instruir y formar el carácter del creyente. Segunda Timoteo 3:16-17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una persona, hermano, no se moldea espiritualmente con solo leer la Biblia una vez. Es un proceso continuo de exposición, reflexión y aplicación diaria. Diariamente tenemos que leer la palabra de Dios, no solo los domingos, no solo los martes, no solo los miércoles. ¿Por qué? Porque esta nos va a empezar a dirigir, a guiar, a moldear nuestro carácter y nos va a empezar a enseñar las imperfecciones que nosotros tenemos espiritualmente. Dame un minuto, hermano. En este paso, es cuando la vasija se echa a perder. Vámonos a Jeremías 18:4, donde comenzamos. Porque aquí el alfarero, Jeremías está viendo que el alfarero está moldeando la vasija, pero dice 18:4 dice así: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Nos dice que se echa a perder en su mano. No dice que el alfarero la echó a perder. Y es que a veces, hermanos, nos resistimos al modelado. No nos gusta o se nos hace complicado y doloroso. El alfarero, Dios está trabajando con nosotros. Pero nosotros nos resistimos a ese modelado que Dios está haciendo. Aquí, cuando la vasija se echa a perder, el alfarero tiene dos opciones. Una de ellas es volver al primer paso, que es amasarla, o desechar la arcilla. Ajá. ¿Qué es lo que hace el alfarero en esta metáfora que Jeremías nos enseña? Dice que él volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El alfarero no la desechó. El alfarero no nos desecha, hermanos. El alfarero siempre nos da otra oportunidad. Cuando él nos empieza a trabajar, empieza a modelarnos, empieza a ver cómo es que quiere que nosotros seamos, en el proceso, muchos nos echamos a perder. Porque nos resistimos. Porque es doloroso. Porque no nos gusta. Porque somos egoístas. Porque decimos, no creo que sea la manera. Y nos empezamos a echar a perder. El alfarero lo que hace cuando la pieza se echa a perder, aplasta nuevamente. Y les digo, toma
la desecha o la vuelve a amasar. Yo puedo decir, hermano, que cuando yo me eché a perder en las manos del alfarero, no me desechó. Y yo creo que cada uno de ustedes lo puede decir igual. Y tal vez, hermano, ahorita estás en el amasado y no te está gustando porque te están moldeando. Porque la palabra cuando te es dada no es fácil, no es digerible, o dices, no, ¿por qué tengo que cambiar esto? ¿Por qué tengo que hacer lo que me dicen? ¿Por qué no voy a hacer mi voluntad? Si soy libre, si la constitución política, si mis derechos. ¿Pero qué creen? Que cuando entramos al proceso del alfarero, tu vida es de Dios. Y Él dice, me toca a mí. Tú ya le echaste a perder muchas veces. Me toca a mí. Déjate. Y tal vez, hermanos, definitivamente no es fácil este paso. Desde que comenzó el alfarero a tomarnos, no fue fácil. Porque te empieza a golpear para sacarte las impurezas. En el moldeado, con la palabra, te empieza a moldear, empieza a formarte. Él sabe qué tiene en mente. Pero ese proceso también es costoso para nosotros, porque ahí sigue Él transformándonos. La palabra con la palabra, y te dice, te tengo que purificar y te tengo que santificar y te tengo que apartar porque este mundo no es para ti. Yo tengo algo mejor. Y no nos gusta, hermanos. Y decimos, como esa vasijita que se echó a perder. ¡Pum! Se empieza a deshacer. Pero el alfarero sabe cuál es el propósito que tiene para nuestras vidas. Y Él dice, va de nuevo, otra vez, a amasarte. El alfarero aquí dice, volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. No como la primera vez. Ahora dice, ok, se echó a perder, no pasa nada, amasamos. Vamos a hacerla otra vez, vamos a seguir moldeando esta vasija para que llegue a ser ese vaso de honra que yo ocupo. Romanos 9:21 nos deja en claro, bueno, vamos a leerlo, hermano, antes de que les diga que nos dejen claro. Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Deja en claro la soberanía de Dios, porque Él nos dice que como el alfarero, Él tiene la soberanía de decidir si seremos vasos de honra o de deshonra, si nos va a rehacer o nos va a desechar. Dios puede usar a las personas para cumplir un propósito para gloria o para que conozcan su juicio. ¿Qué es lo que Él estaba dando a entender a su pueblo? Que si se arrepentían, Él podía volver a ser los vasos de honra, pero si seguían en su pecado, iban a juicio, les retiraría la bendición que podrían haber recibido. Y esto pasa con nosotros. Estando en el modelado, hay dos hermanos. Nos dejamos moldear por el alfarero para que podamos llegar a ser un vaso de honra o al juicio. Pero no hay más opción. O nos volvemos a que nos amase otra vez, aunque ese proceso dolió, o que nos deseche. Desde que comienza el proceso, no es fácil, no es bonito, pero es necesario cada paso que el alfarero hace. Después de que Él empieza a modelar, de que ya tiene la vasija como ustedes la hicieron, Él la deja en el secado. Tiene que estar seca esta vasija para que pueda entrar
al horno. Ajá, pero en este paso del secado, fíjese, hermano, ya nos dejamos purificar, ya nos dejamos moldear, ya estamos, ¿sí? Ya estamos como la pieza que Él nos tenía que formar. Y ahora toca el secado. En el secado, no nada más te voy a dejar aquí a que te seques. Resulta que el alfarero voltea y dice, hay rebaba. Y aquí todavía hay esto. Hay un instrumento que ellos utilizan, un tipo de cuchillito, y empieza otra vez, hermanos, a quitar la rebaba, a quitar lo que no está dejándonos perfecto. Empieza. Cuando nosotros estamos en el secado, aún hay cosas que a Dios no le gustan. Y dice, está bien, ya estás más o menos, pero ¿qué crees? Que todavía me haces berrinches, todavía eres enojona, todavía eres voluntariosa, todavía no te gusta someterte tanto, te cuesta, todavía me rezongas. Empieza. Y nos duele. Claro que nos duele, hermano. Cuando Él decide que ya, ahora sí no hay rebaba, que no hay nada más, en esta parte del secado, dice, lo que hace el alfarero es que Él dice, ya está secado, ya le quité la rebaba, le voy a poner algo bonito, le voy a decorar. En esta parte del secado, hermana, yo lo entendí así. Dios dice, creo que ya estás, te voy a dar un don, te voy a dar un ministerio, te voy a decorar. Eso es bonito, ¿verdad? Aunque dolió todo lo que pasamos, pero cuando Él dice, creo que sí, esto. Y nos decora. Y nos empieza a decir, ahora me vas a ayudar en esto, vas a trabajar en esto, me vas a servir en esto, porque ya me eres útil. Pero hermanos, ¿saben qué pasa? Yo vi videos, vi todo y había alfareros que durante estaban en el torno empezaban a decorar el recipiente y lo dejaban. Ese era su proceso. A veces, como cristianos, decimos, sí, que pase eso, nada más que me decore, que ya no me pase al fuego, que ya no me quite la rebaba, que ya no nada. ¿Han tenido ustedes cosillas de barro que se les ha tronado? Porque no han pasado por el fuego. Bueno, es que de verdad es que uno tiene cada experiencia. En alguna ocasión, ahí me di cuenta que sí debo tener cuidado y ver si la pieza sí fue pasada por fuego o no. Estaba yo bien contenta y feliz, iba a hacerme una taza de café en un pocillito de barro que me habían regalado, bien bonito, y pues que se le ocurre a Lupita meterlo al horno. ¡Pum! ¿Qué creen que pasó? Explotó. Y yo, pues ya, y me di cuenta, porque es necesario que cada pieza sea pasada por el fuego. Pero también es una enseñanza. Tal vez hay muchos que estamos aquí y nos vemos decorados bien bonitos, pero no hemos sido pasados por fuego. Y vamos a ver por qué es importante que sean pasados por fuego. Porque sí, ahí estamos, ahí tenemos un ministerio, ahí servimos. No, sí, hermana, mire, yo, póngame de maestra, póngame de... Sí. Pero si no fuiste pasada por fuego, te vas a tronar. El secado sí es importante, pero la última fase es lo más importante. Hay 2 cocciones, pero solo nos vamos a quedar con la primera. Si nos da tiempo, doy la segunda. Pero en la primera cocción, hermana, cuando ya la vasija está seca, la tienen que pasar al fuego. Cuando ya le quitamos la rebaba, cuando ya la decoramos con algo, es cuando es pasada por fuego. La pieza seca se coloca en un horno y va a estar a una temperatura, fíjese que aquí dice relativamente baja, yo creo que está mal, porque chéquese la temperatura, es de 800 grados centígrados a 1000 grados centígrados, bajísima. ¿Sí la aguantamos, no, hermano? Si aquí estamos a 24, 26 y está, ¿no? Entonces, imagínense, no es baja, a lo mejor pues para el proceso del alfarero es bajo, ¿verdad? Pero no es baja, o sea, ahí te derrites.
Pero el barro, ya vieron que cuando es pasado a ese horno, es resistente, hermano, porque no va a explotar, porque su proceso fue bien hecho. Desde que le quitaron las impurezas, desde que lo moldearon bien, desde que lo decoraron, todo estuvo perfecto. Pero es necesario que sea pasado al horno. El fuego endurece la pieza de barro mediante este proceso de cocción a altas temperaturas, transformándolo en un material cerámico permanente y resistente. El calor extremo provoca cambios químicos y físicos permanentes en la arcilla, fusionando las partículas y eliminando el agua molecular restante. Puede que todavía haya agua, pero no es tanto. Lo que resulta es en una estructura sólida, dura y no maleable, o sea, no se va a volver a deshacer. Por lo tanto, la exposición al fuego no deshace el barro, sino que es paso esencial que le confiere su durabilidad y resistencias características como objeto cerámico. Si una pieza de barro no se cuece en el horno, permanece como arcilla secada al aire, tendrá las siguientes características. Es decir, si no pasamos por el horno, somos frágiles. Somos propensos a rompernos, a desmoronarnos fácilmente con golpes o con un manejo brusco. Y aquí yo decía, ay, creo que todavía no paso por el horno. ¿No? Porque tantito nos dicen algo, ay, nos desmoronamos, ¿no? Nos rompemos. Es que no me quieren, es que no me habló fuerte, ¿no? Nos desmoronamos. Esa es otra. El barro sin cocer seguirá siendo poroso, pero ¿qué va a pasar? Que al ser poroso va a absorber agua. Sí, hermano, podemos estar llenándonos de palabra, pero si no la llevamos a la práctica, otra vez nos vamos a volver como esa masa maleable. ¿De qué sirvió el proceso que pasamos? ¿Para qué nos moldeó? ¿Para qué nos quitó las impurezas? Sí, ay, sí, pero yo leo Biblia, mucha Biblia, ajá, y no la hacemos. ¿Qué cree? Ahí vas de nuevo a iniciar tu proceso. ¿Nos rompemos o no servimos? Aparte, no vamos a ser funcionales. El paso por este horno no es para destrucción, hermanos, es para que podamos ser resistentes al uso que el alfarero quiere darnos. ¿Qué tipo de situaciones nos hacen resistentes? Una enfermedad terminal, la muerte de un ser querido, la pérdida de trabajo, la economía. Estar en el horno en medio de la prueba duele. El horno arde más en algunas ocasiones que en otras. Pero, hermano, no debemos olvidar que quien te colocó en el horno es el alfarero. Él sabía que ya estabas listo, que él también, el alfarero, pasó por un horno. Y ese horno fue cuando sufrió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ajá. ¿Para qué fue? Para librarnos a nosotros del horno de la destrucción. Este horno por el cual somos pasados, hermanos, es para fortalecernos y para que podamos llegar a ser vasos de honra. Pero el horno que él pasó fue para evitarnos el horno de fuego de muerte eterna. Él dijo, yo no quiero eso para ustedes, yo lo voy a pasar. ¿Creen que él no nos va a entender si pasó por un horno? Claro que sí. Él ve nuestra aflicción. Y a veces entre nosotros llegamos a no entender cuando un hermano pasa por ese horno, a señalar, a juzgar. Pero no son fáciles las veces que estemos en ese horno, en esas situaciones. Pero, hermano, no están solos. El alfarero está ahí. Jeremías, en medio de, ya casi al final de su ministerio, en medio del dolor agobiante, dijo unas palabras. Vámonos a Lamentaciones 3, 17 al 23.
Ay, se me perdió Lamentaciones, hermano. A mí también dicen por ahí. No, hermanos, hay que encontrarlo. Lamentaciones 3, del 17 al 23. ¿Amén? Amén. 3, 17 al 23. Dice así. Voy a leer en la versión Reina Valera 360 y voy a leer otra versión. Dice así: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Ven? Jeremías en ese momento también, en esos últimos días, pasó por ese horno, durante su vida pasó por ese horno, ¿verdad? Hay una versión, aquí está, la Biblia de las Américas dice así, hermano: y mi alma ha sido privada de la paz, he olvidado la felicidad. Digo pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Jeremías en Lamentaciones está diciendo, se fue mi paz, se fue mi alegría, porque él pasó por ese horno. Salud, como ustedes han pasado por ese horno. Jeremías también lo vivió, pero hay algo que Jeremías retoma en el versículo 21. Esto traigo a mi corazón, él recuerda. Por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminarán, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana y grande es tu fidelidad. Jeremías dijo, sí, no la pasé bonito, no fue lo más agradable, no fue lo mejor, no tuve paz, olvidé la alegría, pero recuerdo que tú eres fiel, que tú no me dejas. Jeremías dice esto en los últimos versículos: tengo en mi corazón todo esto, pero él recapacita. Hermanos, a veces durante el tiempo que Dios nos pone en la prueba, sí, se nos va la alegría. Sentimos que el mundo se viene encima y decimos, es que me llueve sobre mojado. Es que no puedo. Es que mi economía ya no está basta. Hermano, ¿qué hay de aquellos que pierden a un ser querido? Es un dolor tan grande y dicen, no puedo. Con esto no puedo. Pero que seamos como Jeremías, recapacitemos, recobremos ánimo y digamos, pero sé que el que me puso en esta prueba me ha de sacar, porque su fidelidad ha sido siempre. Jeremías lo dijo, hermanos, yo creo que ustedes no lo han pasado bien en algunas circunstancias. Yo no sé si es porque están en el horno de fuego, ¿qué tal que apenas estamos en el primer paso? El camino, el seguir a Dios no es fácil, pero sí tenemos una recompensa, y esa es que un día estemos con Él en el cielo, una vida eterna, que nadie más la va a tener, hermanos, solo aquellos que resistieron este proceso. ¿Cuál es la finalidad de Dios para pasarnos por todo esto, hermanos? No es para que nos destruyamos, no es para que digan, ay, ya no quiero, mejor ya no sigo, mejor ya me voy. Es porque nos quiere hacer vasos de honra. El apóstol Pablo utiliza la imagen de las vasijas en sus cartas
En una de ellas, 2 de Timoteo 2, 20, 21 y en 2 de Corintios 4, 7. Las utiliza igual como una metáfora para referirse a los seres humanos, quienes a pesar de ser frágiles vasos de barro, pueden contener un tesoro espiritual, el evangelio o la gloria de Dios. Esa es la finalidad de pasar por ese proceso, que vamos a ser unos vasos de honra. ¿Para qué? Para llevar el evangelio, para contener la gloria de Dios. Como una la diferencia entre vaso de honra y vaso de deshonra se basa en la utilidad y pureza, no en su material, ya que ambos tipos solían ser de barro común. En la metáfora que habla Pablo en 2 Timoteo 2, 20 y 21, la diferencia entre estos dos vasos radica en este material, lo vuelvo a decir, pero sobre todo porque nos dice que son apartados de la iniquidad y la impureza para que seamos vasos para honra. Este proceso, hermanos, este proceso hasta el horno, esa es la finalidad, que Dios en nosotros tenga vasos útiles. Recuerden que el material es barro, un barro común. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces cuando Dios nos empieza a usar, nos crecemos y se nos olvida que somos vasos de barro y decimos, no, yo soy de oro, soy de plata, soy lo mejor, Dios de mí, solo lo mejor. No, hermanos. Todos los que estamos aquí somos vasos. Estamos en las manos del Dios soberano. Él nos va a formar, Él nos va a transformar. Vamos a pasar por circunstancias que no nos van a gustar, por dolores, por tristezas, por situaciones que no van a ser agradables. Hay quienes han pasado hambre, hay quienes no han tenido economía vasta. Pero Dios, en su misericordia, nunca nos ha dejado. Como Jeremías en esos últimos días decirle, pero tu fidelidad ha sido siempre conmigo. Hermano, no dejes que las tristezas, no dejes que los problemas te quiebren. No dejes que eso te eche a perder tu ego, tus emociones. El decir, así soy, y lo siento, Dios, si quieres úsame así. No somos vasos de honra. Él busca que seamos esos vasos de honra. Pero si en el proceso nos echamos a perder, lo que Él va a hacer, tiene dos, hermanos. Y ustedes, yo sí he visto cómo hay personas, yo no creo que Dios los haya desechado, pero se han quedado en el proceso. A lo mejor yo pienso que en algún punto van a recapacitar y van a entrar otra vez en el amasado. Es mi idea. Pero tal vez Dios sí ha dicho, te desecho. Hoy piensa, recapacita, ¿qué es lo que Dios ha trabajado en ti? ¿Te sigue quitando impurezas? ¿Te está moldeando? ¿Te está decorando? ¿Estás pasando por fuego? Ya vimos que ninguno de los procesos que lleva el alfarero es de lo más bonito. Es doloroso. Pero el producto final, hermano, es una pieza única. Sabemos que esto puede ser el crear vasos, el crear jarras, lo puede hacer una industria. Es más, aquí podemos tener un curso de coaching, es lo mismo. Échale ganas. Cambia tu mentalidad. Repítete todos los días, eres el campeón. Eso es una fábrica de vasos. Y pueden salir de aquí todos, ay no, sí. Ya soy mejor, ya, victoria y todo. Pero no tienes el sello del alfarero. Y eres como el resto. Pero cada uno de los que está aquí, hermanos, es un vaso único,
El alfarero se tomó el tiempo de hacerte y se está tomando el tiempo de perfeccionarte. ¿Que duele? Nos duele. Pero cada proceso que tú pasas, vas a poder entender al vaso que viene, a ese materia prima, a ese que apenas va a comenzar en el evangelio. Hermanos, no seamos tan crueles. De verdad, no seamos crueles, porque ese que va comenzando, a veces nosotros decimos, pues ya échale ganas, ya es para que hicieras. No, hermanos, si nosotros llevamos años en el evangelio y todavía nos echamos a perder y el alfarero dice, va de nuevo. Si Él es un Dios de oportunidades, ¿por qué nosotros somos jueces? Con esto no justifica que una y otra vez nos echemos a perder, hermano. Tenemos que avanzar, porque vasos de honra se ocupan para el servicio de Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a orar.